¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el ex fiscal de Medio Ambiente hace ya algún tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo hace? 2 años y medio. 2 años. Sí. Estamos hablando de Jorge Andrés Cash. Queríamos conversar sobre un aspecto que cada vez que se anuncian y se mencionan las actividades que tienen que ver en torno al calentamiento global y todas las cosas, y particularmente las que van a suceder en Chile, la COP25, siempre se mira aquello que es, si se quiere, promisorio, los beneficios de la COP25, lo que va a traer al país, la cantidad de gente que va a estar, la paralela que va a haber, en fin, la visión de liderazgo que se va a tener por parte quizás de este país como receptor de esa tremenda organización. Y sin embargo hay también, y vienen junto a con esta COP25, una serie de preocupaciones, de preguntas que son bastante quemantes y que a veces no se hacen justamente porque se diluyen en los beneficios de la COP25. Y un poco queríamos conversar con eso, con Jorge Andrés Cash. ¿Cuál es la otra cara de la COP25 desde el punto de vista del medio ambiente, Jorge Andrés? Bueno, Fernando, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo algo te comenté antes de empezar. Yo estuve hace 3 meses y medio, 4 meses estudiando afuera, y la verdad que miraba lo que estaba ocurriendo en Chile con mucha atención y me costaba creer que estuviésemos recibiendo este evento internacional como una suerte de evento deportivo, como una especie de mundial de algún deporte significativo, con un presidente llevando adelante una agenda de la COP sin ningún tipo de oposición crítica, ni política, ni científica, ni ciudadana, ni de las ONG. Quizás también porque él ha tenido la habilidad, el gobierno y en particular él, ha tenido la habilidad de neutralizar a cualquier opositor crítico que entienda del tema, mundo científico, mundo de las ONG, los políticos a través del Consejo Presidencial, los científicos a través de buenos proyectos. Yo no veo ninguna persona en este país hablando con matices respecto de la COP. Todos son verdaderos opinólogos del Twitter, verdaderos expertos en cambio climático, hablando sobre los potenciales acuerdos de la Cumbre de Naciones Unidas, pero nadie está pensando en la integridad política del país, en su imagen, en el Chile post-COP, cómo queda este país luego de estas grandes y grandilocuentes promesas, anuncios, y la verdad de las cosas que podemos desmenuzar, cuáles son aquellas preocupaciones, entre otras, Fernando, que primero, si vamos de lo general a la particular, yo estuve siguiendo atentamente la cuenta pública, del presidente, me estoy remontando atrás, ni una mención al medio ambiente, ni una mención a la COP25, ni una mención a lo que estamos todos hoy día discutiendo, solo con voladores de humo. Primero y segundo, el presidente, no nos olvidemos que forzó la COP. La Cancillería le dijo al presidente, no estamos en condiciones de llevar adelante la COP. La ministra, en una conversación que salió en el Mercurio, donde salió el diálogo prácticamente como un cuento, convence al presidente diciéndole que estaba en las condiciones desde medio ambiente, y el presidente, de acuerdo a lo que se informó en esa oportunidad, dijo, ok, vamos con la COP. Luego se habló de la COP azul, la COP Blue, teóricamente, porque nuestro compromiso y la capacidad de mostrar resultados está más bien en el ámbito de las áreas marinas, más que en el ámbito de lo que se va a discutir realmente en la COP. Y ahí, Fernando, entramos un poco a los voladores de luces de esta COP. ¿Dónde está hoy día la discusión ambiental? Hoy día la discusión ambiental básicamente está en dos lados, los ciudadanos. Yo creo que esto es una especie de, si tú me preguntas, yo creo que acá hay una jugada orquestada para tener a las ONG hablando sobre el acuerdo de Escazú. Ahí está centrada en una especie de regalo para que se discuta sobre derecho internacional, sobre grandes acuerdos, participación, información ambiental. Un acuerdo que de todas maneras se puede firmar más adelante. Y hoy día toda la discusión ambiental gira en torno al acuerdo de Escazú. Yo creo que esa es una maniobra hecha por este gobierno de adrede. Lo mismo con otro volador, la COP Blue. Todos estamos hablando hoy día y hemos entendido de la COP Azul. ¿Qué se está pasando con la discusión nuestra en base a la capacidad real de generar una discusión que no nos compromete a Chile? Tú sabes perfectamente, Fernando, que Chile no es un gran emisor, emite menos del 2% a nivel mundial, y por lo tanto
no tiene mucho que comprometer ahí, pero sí liderar acuerdos. Entonces, Fernando, como primer resumen, todos quieren aparecer en la foto, todos están, lo digo responsablemente, capturados por este olor seductor de la COP, donde finalmente yo quiero ver, y te digo, Fernando, yo te emplazo, obviamente, con todo el respeto del mundo, encontremos un opositor crítico, no digo opositor a la COP, un opositor crítico que pueda generar una discusión. Mira, lo último, Fernando, antes de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo por el cual se aprueba formalizar la COP en Chile. 134 votos a favor, solamente el diputado Urrutia en contra, argumentando cosas que tenían que ver más bien con Greta y la Virgen, su calidad de Virgen María. Pero no había tampoco, yo tuve la oportunidad de seguir la discusión, ninguna referencia a la deuda que tiene Chile, que si me permite, por favor, mencionarla. Ya, pero espera. Vamos por parte porque has dicho como varias cosas que quiero que... A ver, uno, básicamente si te entendí, lo que tú dices es que esta es una gran oportunidad comunicacional o es una gran oportunidad política donde debiera... A ver, yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo. Yo siento que ha habido, y incluso aquí he entrevistado a personas de distintas posiciones, qué sé yo, como la gente de Greenpeace, Matías Azun y un montón de otros más, que plantean montones de críticas respecto de lo que se tiene que hacer en materia de calentamiento global o en cambio climático, que la COP va a significar un movimiento, pero según lo que tú me dices, lo que yo entiendo es que hay temas que debieran estarse tocando que no se están tocando. Y yo quiero preguntar específicamente, a ver qué temas no se están tocando y que se debieran tocar. Al menos que no se están abordando, porque si puede ser, ¿no es cierto?, puede ser un listado, Fernando. Nosotros tenemos 5 compromisos que tienen que ver con lo que se va a discutir. Tenemos primero el acuerdo, perdóname que me refiera a esto, el acuerdo de Copenhague del año 2009, que obliga a Chile a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al próximo año. No se ha hecho ningún modelo que permita decir, mire señor, cumplimos. Eso es una fragilidad que tiene Chile de cara a 2 meses de la COP, acuerdo de Copenhague 2019. Toda la descarbonización, la meta autoimpuesta de Chile de carbono neutralidad al año 2050, que está en un artículo de ley de cambio climático. De sacar, Fernando, bueno, lo segundo, la contribución neta prevista determinada, que es el tuto de la cazuela, como dicen, es el gran compromiso, es el gran acuerdo que debe propiciar Chile, no solamente respecto a lo que tiene, a la capacidad que tiene Chile de comprometer algo superior a lo que comprometió en París el año 2015, respecto a reducir emisiones de CO2 por unidad de PIB en comparación al año 2007, aumentar de un 30% a un 35%, a un 40% según lo que sale en la última, lo que se comprometió en la evaluación de desempeño ambiental y en el Acuerdo de París, cerrar las termoeléctricas de aquí al año 2040, lo que comprometió el presidente. No hay un cronograma de unidades, de cierres de unidades, solamente está cerrar apagar las 8 primeras dentro de los 5 años, 3 de las cuales ya estaban apagadas, las otras funcionan con suerte 150 horas. No hay un instrumento jurídico que formalice esa descarbonización. Eso significa instrumento jurídico que no hay un... Es un acuerdo con el empresariado y lo otro que yo me topé, Fernando, lo otro que vi este fin de semana es una minuta de la SOFOFA que nuevamente pautea al presidente respecto de cuáles son aquellos proyectos que están entorpeciendo el crecimiento. ¿Sabes cuál es el gran problema, Fernando? Perdóname que... El gran problema que estamos enfrentando hoy día es que el presidente, en su afán desmedido por intentar dejar un legado en Chile, en su gestión, ha querido ver en el tema ambiental la oportunidad de decir, con la COP me transformo en el presidente que logró los grandes acuerdos que van a permitir frenar, detener el calentamiento global. ¿Y cuál es el problema? Que generó un juego con el empresariado que es tremendamente delicado, porque todos los compromisos que tienen que ver con la COP, especialmente la descarbonización, la meta de reducción de emisiones, tienen que ver con que el empresariado pueda comprometerse significativamente a reducir y a comprometer. ¿Sabes cuál es el documento más importante hoy día, Fernando, que el gobierno no ha sido capaz de mostrar? Que es precisamente la contribución neta prevista determinada, los famosos NDC. ¿Qué es eso? Que es un compromiso que se generó el año 2015 en el Acuerdo de París, donde cada país compromete reducir su emisión de gases de CO2
Chile comprometió reducirlo en un 30% al año 2030. Eventualmente podía eso cumplirse el 2025, y el Ministerio de Hacienda señaló y nos puso un apartado que si había financiamiento internacional y el crecimiento económico lo permitía, esa reducción podía crecer a un 35-45%. Ese documento lo que hace, Fernando, es comprometer básicamente al sector privado, a los distintos sectores económicos, en compromisos de reducción de emisiones concretas. Ese documento que se comprometió por el gobierno a presentarlo en esta COP abiertamente con los números, y el cual debe ser precedido de una consulta pública, todavía no es conocido por la ciudadanía, no es conocido por el empresariado, y por lo tanto lo que eso deja en evidencia es una relación tensa, absolutamente tensa hoy día, entre la SOFOFA, la CPC y el gobierno. Y esto, Fernando, ¿sabes por qué importa tanto? Porque hoy día tú, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el sistema en el cual todo el mundo se queja, todo el mundo pide una reforma, tú tienes más de 26.600 millones de dólares en calificación ambiental. Eso es un monto muy alto de dinero que normalmente sirve como predictor de la economía. Y en consecuencia, todo lo que está hoy día en el aparataje público ambiental, si no se le dan las reglas claras al empresariado y el gobierno no juega sus cartas para lograr un compromiso concreto del empresariado, yo creo que lo que te digo, Fernando, es Chile post-COP25 va a tener, si no es capaz de generar cambios reales y propuestas concretas, va a tener un conflicto socioambiental radicado en regiones mucho más radicalizado de lo que tiene hoy día. Hoy día el presidente está en posición de colocar y estancar a Chile definitivamente en una posición de subdesarrollo. Yo creo que está jugando... Espérate, porque hay mucho epíteto, mucho adjetivo, sí, y todo se concentra en el presidente de la República, cuando y te voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí. Yo tengo la impresión de que, en primer lugar, cualquier cosa que se haga en materia medioambiental, inevitablemente, cualquiera cosa que se haga, va a generar una crisis con el empresariado. No tienes ni una posibilidad de que eso sea distinto, porque el empresariado va a resistir, o una parte de él, digamos, va a resistir el que se modifiquen las formas de hacer las cosas que le estaban durante muchos años yendo extraordinariamente bien. Y eso no es un problema, si tú quieres, demoníaco del empresariado. Es un problema que ocurre cada vez que tú intentas modificar conductas que uno ha hecho durante tanto tiempo y que le han dado buen resultado, y le han dado gran resultado. Yo tenía más bien la impresión al revés, si tú quieres. El presidente de la República, y creo que no me gusta centrarme en una persona, prefiero hablar en el gobierno, digamos. Pero más bien que el gobierno y el empresariado efectivamente están teniendo chispazos en función de la cosa medioambiental, y le están teniendo en gran medida porque efectivamente, estoy de acuerdo contigo, los empresarios perciben de que aquí pueden venir medidas que efectivamente los obliguen de alguna manera a cambiar de conducta, y que eso signifique perder los beneficios de hacer las cosas como se estaban haciendo. Ahora, para hacer eso, y está y aquí redundo en la pregunta a ti, para que el empresariado haga eso, tiene que haber, sí, una cierta percepción de que se está exagerando a veces el problema. No te digo que negacionismo, pero que se está exagerando el problema. Y segundo, que todas las cosas debieran tener una gradualidad mucho mayor, y que estas cosas, todos los plazos que se han hecho deberían ser mucho mayor. Pero lo que yo siento que tú estás diciendo, independientemente del actual gobierno, es que lo que creo entenderte es que respecto de cosas que hemos comprometido y respecto de cosas que hemos firmado, llegamos a la COP25 prácticamente sin nada concreto hecho. Y por lo tanto quisiera saber, con detalle, dónde están las cosas que debieran estarse más avanzadas y dónde se debieran poner los objetivos. Perfecto. El fondo de esto, Fernando, sin prejuicio de eso, es aquí Chile nunca debió haber pedido la COP25. Es un acto, en mi opinión, de salvajismo, de bananerismo absoluto. Creo que
Espero que no nos arrepintamos. ¿Y por qué no? Porque en el fondo, Fernando, tú colocas un tema que la gente no entiende. Porque en el fondo todo el mundo, mira, salió una encuesta de Cadema ayer, el 10%, el 100%, de 9 de cada 10 personas está preocupada y sufre por el cambio climático y no sabe lo que es la COP25. Yo le pido, hagamos un ejercicio, hagamos una encuesta de alguien si sabe de qué se va a discutir en la COP25. Entonces, yo está bien, como efecto simbólico. Pero bajo esa lógica, déjame así decirte, Jorge Andrés, que ahí aunque tú tengas toda la razón, pero yo te puedo asegurar que eso, para un 70% de las reuniones que tienen lugar en Chile, la gente no tiene la más leve idea en términos de los contenidos exactos ni de lo que se trata. Pero lo que sabe es que hay una reunión y que eso tiene algún tipo de potencial beneficio. De acuerdo, pero la gravedad es que la gente tiene conciencia de que si esta reunión es un fracaso, como probablemente lo va a ser. Perdóname, pero es que si alguien nos dice esta cuestión, oye, que es re fácil, va a plantar a aplaudir. Mira, Girardi está callado, está en una COP. Van a haber 3 COP paralelas ese día, perdón que te lo diga, 3 COP paralelas. Va a estar la COP parlamentaria, va a estar la COP ciudadana, va a estar la COP de las ONG. Entonces, no hay la instancia, Fernando, no es una instancia que pueda representar ni albergar conclusiones que al su término le permitan al país reflexionar y decir Chile fue anfitrión de una cumbre que trajo resultados al país. Al contrario, Chile puede terminar albergando una cumbre cuyos resultados, y precisamente por el espectáculo que estamos dando nosotros, porque no solamente, Fernando... Pero termina la frase. ¿Puede dar como resultado un espectáculo qué? Un espectáculo que al día 15, 16 de diciembre, ya los proyectos de evaluación ambiental en el norte, en el sur del país, no tengan la posibilidad de ser aprobados o rechazados con los códigos normales de que tiene nuestra institucionalidad ambiental. Vas a tener un país mucho más envalentonado, mucho más crítico, sin haber implementado las reformas institucionales que permiten encauzar ese malestar. ¿Qué reformas institucionales deberían implementarse? Una agenda legislativa. Este gobierno, Fernando, ha sido incapaz de avanzar en un solo proyecto legislativo de su propia agenda, ni siquiera de la agenda de los parlamentarios. El proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas no ha avanzado, 9 años en tramitación. En los proyectos de ley de delitos ambientales, recomendación de la OSD, el proyecto de ley de cambio climático, que se fijó como una ley marco, llena de principios, estrategias, procedimientos, que no tiene presupuesto, no viene con normas de adaptación, solamente en el artículo 14 una norma para donde compromete que Chile va a ser país carbono neutral. La ley de nombre 4, te nombro la que viene como moción parlamentaria, la ley de glaciares, que ya algo hay que hacer. Esa es una ley que ya viene siendo promovida por el Parlamento, por el propio gobierno, y entonces esa es la agenda institucional. Y todas las metas que te acabo de decir, Fernando, es que ese es el problema. El problema, Fernando, es que son titulares. El problema es que en materia ambiental las obligaciones pasen a ser compromisos, recomendaciones, pero que son señales. Cuando llegue Greta, a quien yo respeto mucho, cuando llegue Greta y pida ir a Quintero Puchuncaví, ahí tú tienes 2 cosas, Fernando. Tú tienes, y no solamente Quintero Puchuncaví, por Dios, tenemos más zonas de sacrificio. Por nombrarte las más emblemáticas, tenemos Coronel, Huasco y Quintero Puchuncaví. El Quintero Puchuncaví, Fernando, tienes un fallo brutal de la Corte Suprema. Lo hemos dicho varias veces acá. ¿No es cierto? Pero que no existe ningún mecanismo ni mesa para poder implementarlo. El INDH presentó un recurso de Instituto Nacional de Derechos Humanos. Perdón, el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se cumpla el fallo. Los parlamentarios, lo mismo. Los programas de recuperación ambiental y social que se crearon en nuestro gobierno, el gobierno de Michelle Bachelet, tampoco hoy día puedes tú seguirlos. No hay comités de recuperación social y ambiental. Entonces, si Greta se da una vuelta con una comitiva, una delegación, quiere ir a presenciar este espectáculo. Y después nos preguntan, ¿cómo están todos los titulares? Meta 2050, Ley de Cambio Climático, NDC, cierre de termoeléctrica, el compromiso de Copenhague, ¿cómo está su agenda legislativa? Entonces, este zapato chino en el que está el gobierno, para no personalizarlo, en el que está el gobierno, pero el jefe del gobierno llevó a esta situación, en que esta mezcla de ser la COP más ambiciosa, con una relación con el empresariado muy promiscua y extraña, que no se conoce. Promiscua digo porque no es entendible que reciban una minuta a la sofofa diciendo estos proyectos sí, estos proyectos no. ¿Qué es lo que te va a generar esto al día siguiente, Fernando? Una enorme sensación de frustración en la gente que tiene el cambio climático como una de sus principales preocupaciones. Yo he escuchado a unos psiquiatras diciendo que la gente hoy día no quiere tener hijos porque sabe o entiende que el mundo se va a acabar en 20, 30 años más. Imagínate una cumbre de estas características que fracasa
en un país que ha sido incapaz de sacar adelante el mínimo minimorum de su agenda político-institucional en medio ambiente. A eso nos está llevando el presidente Piñera, y a eso yo llamo al Parlamento también a ejercer alguna acción crítica y no solamente preocuparse de estar en la foto. Ok. A ver, ahí hay cosas que me parecen bien interesantes que ha planteado. Una cosa que se ha planteado y que aquí lo hemos tocado muchísimo con varios actores es cómo se implementa, o por qué más bien no se implementa el fallo de la Corte Suprema respecto de Quintero Puchuncaví. La llegada de Greta, que es un símbolo, que es un símbolo además súper potente de las futuras generaciones preocupadas de lo que están recibiendo como herencia, sin duda va a ser un tema, pero me parece, quisiera profundizar en determinadas áreas. Tú dices que el gobierno y particularmente el presidente de la República ha decidido ponerse en curso de colisión con el empresariado en función de la constitución de un relato en torno al medio ambiente, pero que una vez que pase la copa eventualmente se hacen amiguis de nuevo y del relato no queda nada. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Exactamente, porque el gran capital que tiene la derecha perdóname, Fernando, estamos hablando de Chile, la derecha de este país y Sebastián Piñera es su muy buena relación con el empresariado. Hoy día está tensando esa relación. Si la tensa y la rompe, bueno, las consecuencias también son malas. Porque en el fondo mucha ambición, como se dice, la ambición uno escucha en todas partes, ambición, mucha ambición va a llevar a que el empresariado tenga que comprometerse a cuestiones que probablemente no puede cumplir. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El empresariado sabemos cómo responde en Chile. Y por el otro lado, tienes que, si el presidente no hace nada y genera acuerdos que dejen al empresariado más o menos contento, con estas minutas medias extrañas que se filtran, bueno, la sensación ambiente, Fernando, es la que yo te digo. El 16 de diciembre tú vas a tener acá a 8 invitados a hacernos cargo, porque la foto es muy linda, y aquí todos vamos a recibir a Greta, pero ¿quién se hace cargo de los costos, de los resultados? ¿De quién se hace cargo, Fernando, de un potencial fracaso? Y el fracaso no está, Fernando, porque disculpa, la medición que se va a hacer en el mundo respecto de esta cumbre no está en lo que pueda comprometer Chile. Chile tiene que hacerse cargo de su propia realidad y del ambiente que está generando, de efervescencia, de expectativa. Aquí nadie está moderando ni cifrando las expectativas. Todos se creen expertos en cambio climático, todos se creen expertos en medio ambiente, pero no hay una masa crítica que pueda decir, momento, ¿por qué no hacemos una gran estrategia? Espera. No saltemos de un tema a otro tema. Espérate, concentrémonos ahí en ese punto. A ver, el tema medioambiental, para no perderse y no diluirse en este tipo de cosas, el tema medioambiental implica cosas concretas. Implica determinadas cosas concretas. Algunas de ellas son compromisos públicos, son compromisos internacionales o públicos, qué sé yo, las emisiones y todo lo demás. Pero tarde o temprano, y eso es imposible de evitar, a mi modo de ver, si es que efectivamente se hace algo respecto de el calentamiento global y el cambio climático, inevitablemente en algún momento dado los gobiernos de todo el mundo, los gobiernos van a tener que entrar en curso de colisión con el modelo o con la forma en que se estaban llevando adelante las producciones. Por eso, tú tienes personas que, entendiendo perfectamente eso, como Donald Trump, entendiendo perfectamente que si es que tú asumes la carta y la pauta de mejorar las cosas para una situación distinta en términos medioambientales, tú tienes necesariamente que irte contra las carboníferas, tienes que de alguna manera cambiar la forma en que se producen las cosas acá y allá, y como eso significa inevitablemente que en la transición de un proceso a otro va a caer el producto, va a caer el PIB, porque tú vas a tener que cambiar los modelos y eso tiene gradualidad, y eso te lo van a empetar a ti si es que tú estás gobernando. En tu gobierno va a haber caído eso. Y tú, como no vas a ver los beneficios de eso de inmediato, entonces no puedes entregar una imagen de país perfecto, azul, extraordinario, limpio de aires inmediatamente. Y por lo tanto, tú lo resistes. Y los empresarios, que en general, la gran empresa, históricamente ha hecho su negocio sobre la base de la explotación del medio ambiente, tiene entonces una resistencia a esto, que se nota mucho más que en Trump, en Bolsonaro, por ejemplo. Entonces, a mí lo que tú estás diciéndome, de que
el presidente entra en curso de colisión con el empresariado, yo lo vería como una cosa positiva, si tú quieres, si es que fuera sincero. Y tú dijeras, a ver, ahora, podemos verlo esto al tiro. Si se implementara, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema, o se iniciara a implementar el fallo de la Corte Suprema en Quintero Puchuncaví, tú lo podrías ver. Terminé de ver ayer en la noche la segunda temporada de Rotten, que es Rotten significa desperdicio o podrido, y que es una mirada documental a los costos que tiene la fabricación de ciertos alimentos. Y la segunda temporada tiene como póster una palta con una espoleta de granada arriba. Y trata sobre eso, sobre los peces en el mar, trata sobre un montón de otras cosas, el vino en Francia, en fin. Por lo tanto, hay costos derivados de la forma como nosotros producimos. Y yo tengo la sensación de que no es que la gente no conozca lo que pasa en las COP, Jorge Andrés. La gente no conoce cuáles son los costos de aquello que se hace para tener en la casa el pan que tiene, o la leche que tiene, o la carne que tiene. Y llegó un momento dado en que eso está siendo evaluado. Yo quizás vengo con la cabeza un poco confundida porque vengo de Canadá, Fernando, perdóname, 2 segundos. El contraste era permanente. Uh-huh. Y estoy sufriendo, te digo, no quiero sonar una cosa mentirosa. Es una cuestión mortificante darte cuenta cómo se discute esto como si estuviéramos en un circo romano. Lo que tú dices es muy cierto. Yo no voy a empezar a comparar, yo quiero mucho, si no estaría acá, te agradezco mucho. Quiero mucho mi país, pero mostrarle a la gente que estamos a punto de ser estamos tratando de construir un liderazgo internacional para sacar adelante acuerdos de nivel mundial, cuando somos incapaces de cumplir con legislaciones mínimas, cuando Fernando también me tocó verlo desde allá, una minuta de libertad de desarrollo también, otra que se filtró al diario. ¿Cómo yo puedo creer que la relación con el empresariado, como dices tú, si fuese buena, si realmente pudiese ser fructífera, llegar a acuerdos y entendimiento? Aquí nosotros también le hemos fallado al empresariado, pues, Fernando. Si el empresariado tiene derecho a tener reglas claras, a tener certeza. No puede ser que un proyecto esté no sé cuántos años en evaluación técnica y porque hay una operación política el proyecto se cae. Eso no es serio para los empresarios. Ellos tampoco se lo merecen. La relación entre la política y el empresariado en Chile no estaba lo suficientemente madura para haber traído la COP. Y Sebastián Piñera tiene que hacerse cargo de ese problema. Y la ministra debe ejercer un liderazgo político. La ministra ha sido 3 veces ministra. No han sacado ninguna cosa ambiental, perdona que diga cosa, ninguna política, plan, programa, ninguna ley adelante, Fernando. Y queremos sacar una cumbre mundial para que Sebastián Piñera pueda sacarse la fotito con doña Greta. Eso no es justo para un país que está aspirando a ser un país desarrollado. No es justo. Ok, te voy a hacer una pregunta que varios están preguntando. Bueno, y esto partió acá, digamos. Esto es una cosa, dicen algunos, esto es una cosa que partió en este gobierno, que llegó Sebastián Piñera, y durante los gobiernos anteriores, cuando tú fuiste fiscal, ¿por qué no se hizo todo lo que se tenía que hacer? Porque ¿sabes cuál es el problema, Fernando? Porque teníamos un régimen político institucional de 4 años, en que solamente tienes 2 años para gobernar. Mientras sigamos con atados de manos de esta manera, donde el presidente debe comenzar a discutir su posta y el gobierno que sigue, porque no solamente le debe lealtad en un régimen presidencialista de estas características, no solamente le debe lealtad a la ciudadanía y al programa, le debe lealtad a su coalición. Y a los 2 años debe estar preocupado de elegir su posta. Entonces, es imposible que una política ambiental de largo aliento, una ley ambiental, pueda proyectarse en un régimen político de 4 años. Eso es impensado para un país que aspira al desarrollo. Yo le quiero preguntar al presidente, ¿por qué no pone en la mesa la discusión del régimen presidencial? 4+4, Fernando, tú estuviste en Estados Unidos. Son instituciones que llevan 200 años, nadie las toca porque resultan. Y aquí cambiamos de periodo presidencial como quien se cambia una chaqueta. Si queremos hablar yo acepto el emplazamiento y por supuesto pido las disculpas que correspondan, porque no pude hacer más. Porque debe llegar una autoridad y decir, la amarra institucional para generar cambios profundos es muy poderosa. Los quórum no dan. Entonces, una es convocar una revuelta, ¿no es cierto?, social, y la otra es generar una masa crítica como la que yo ojalá algún parlamentario pueda, paréntesis,
invitar, porque citar es muy duro también, invitar a la ministra, invitar al gabinete, al canciller, al ministro de Interior, a la ministra de Medio Ambiente, a que den cuenta del estado del arte y la marcha de la COP en cada una de las cuestiones de detalle, las macro y las micro. En la cuenta pública no hubo ni una mención. Yo estuve siguiendo, Fernando, atentamente la cuenta, cuáles las reacciones. Nadie dijo nada porque el tema ambiental no había sido, nadie, porque el gobierno no había hecho referencia en la cuenta pública. Pero cuando hay que preocuparse de que la gente en Quintero Puchuncaví, en Renca, en Quinta Normal, en Cerro Navia, tú sacaste un Twitter muy feroz, ¿te acuerdas uno de Quintero donde las emisiones, no me acuerdo cuál era, dónde sí, había un pic brutal. Sí. Brutal. Y ahí nos preocupamos. Las expectativas que el país está generando, Fernando, las está situando ahí. Entonces, esto va a terminar. ¿Y qué va a pasar el próximo año, Fernando? Vamos a entrar al 2020, año de recesión. Yo no soy economista. Todo el mundo dice que viene una recesión brutal, la guerra comercial. Y Chile va a comprometer la posibilidad de generar un buen entendimiento con el empresariado justamente en el año que puede haber una recesión mundial del puerto de una catedral. Eso no es lógico para una persona que teóricamente es economista con el presidente Piñera, entiende de grandes números. Entonces, y acá tiene además, con todo el respeto, un gabinete de cortesanos que le siguen todo lo que dice, pero nadie le hace collera porque no sé qué pasa, Fernando, como que le tienen miedo. Me hace falta un... Créeme que ese es un mal endémico en los gobiernos chilenos, con escasas excepciones. O los presidentes o presidentas no escuchan, o los presidentes o presidentas no reciben contra. Yo cité la semana pasada a Byung-Chul Han, un filósofo coreano que tiene una serie de libros muy buenos y donde a José Antonio Marina, español, que tiene grandes libros también y que tiene una frase muy importante que yo siempre la recuerdo acá, que dice: a las personas poderosas, la gente y las cosas les ofrecen poca resistencia. Y eso es verdad. La gente que tiene mucho poder se encuentra mucho más con yes men, con yes women, que con personas que eventualmente le apunten con el dedo y le digan: oiga, ¿sabe qué? Aquí la está haciendo mal, hay que cambiar. Y ese problema es endémico de todos los gobiernos, y particularmente de todo el sistema de pirámide de autoridad que hay en el país. En enero, Fernando, viene... Tenemos que irnos, así sí, que... En enero viene... 13 de diciembre termina la COP, luego viene la Navidad, en enero viene año político, electoral. Probablemente, no te extrañe, Fernando, la ministra termina con una acusación constitucional el próximo año por ABC en relación a la COP. El próximo año es puramente electoral, luego de los reiterados fracasos de una oposición que no existe en Chile, Piñera está gobernando solo. Vamos a tener intentos de estas características, como el fallido intento contra Cubillo, pero en materia ambiental. Lo que está haciendo este gobierno, Fernando, y termino, no tiene perdón de Dios. Esto no se le hace al país, más cuando no tiene nada, ningún resultado que mostrar, ni macro, ni micro, ni ninguna agenda que tú puedas decir: mire, en la COP vamos a mostrar esto, vamos a cerrar alguna empresa importante en alguna zona de sacrificio, quizás por ahí. Yo te agradezco, Fernando, aquí realmente uno se gobierna por la pasión, pero me parece que es un poquito mucho lo que estamos viendo. Bueno, el tema es para largo y va a seguir dando vuelta, por lo menos durante mucho tiempo hasta que lleguemos a la COP. Gracias, Jorge Andrés. Volvemos en un ratito. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.